Hola, ¿importante hablar de negocio en marcha? Por supuesto. Pero ¿qué es lo crucial del concepto de hipótesis de negocio en marcha cuando estamos elaborando estados financieros? Les diría que lo primero es entender en qué momento estos análisis son realmente necesarios o no podríamos dejar de hacerlos. Segundo, ¿quiénes son los garantes de que los análisis de negocio en marcha se realicen? Tercero, comprender si no podrían existir indicios que nos puedan llevar oportunamente a identificar algún tipo de situación que pueda afectar la hipótesis de negocio en marcha. Y finalmente les diría yo, analizar el impacto que tiene en este tema la derogación del artículo 457 del Código de Comercio. Así que comencemos. Las primeras dos variables que me llevan a identificar si debo hacer un análisis de negocio en marcha tienen que ver con la rentabilidad del negocio y con el acceso a fuentes de financiación. Entonces, si su negocio está perdiendo rentabilidad o no está siendo rentable, es importante que usted haya analizado la rentabilidad que espera de su negocio y la rentabilidad que ésta debería tener en el futuro, es decir, la rentabilidad proyectada de su negocio. Y debería preguntarse primero cómo está usted en relación con la atención de la deuda y si usted tiene fuentes alternas de financiación a las que ya tiene o ya posee la compañía. Ahora, las herramientas de las que disponemos para anticipar riesgos de negocio en marcha, yo diría que se resumen en dos. Una tiene que ver con el conocimiento del negocio y el otro con el análisis financiero. Y de acuerdo con nuestra experiencia, ¿qué situaciones nos llevan de pronto a pensar que la compañía puede tener un riesgo de hipótesis de negocio en marcha? Uno puede ver el fondeo, o podría estar relacionado con el fondeo de inversiones. Las inversiones como la expansión, como el crecimiento, como tener una nueva línea de negocio, como incursionar en la producción, son inversiones a largo plazo y suele suceder que cuando ellas se planean, no se analizan las necesidades de capital requeridas para atender la inversión. Y en este sentido, comenzamos a utilizar capital de trabajo, es decir, caja corriente, para atender las necesidades de inversión, lo que genera un desequilibrio de caja y finalmente nos puede llevar o puede llevar a la compañía a una situación, a un estado de iliquidez. Otro aspecto está relacionado con la determinación del precio de venta. Nos encontramos con errores en la determinación del precio de venta, en ocasiones por desconocimiento del mercado en el que se está incursionando, por desconocimiento de variables financieras y por una falta de análisis de aquellos costos en que debe incurrir la compañía para poner a disposición el producto o el servicio que espera vender. Adicionalmente, nos encontramos con variables que no controla la compañía y que en muchas ocasiones podrían no ser trasladables o transferibles al precio. Dentro de estas variables puede estar el sector mismo, estar relacionada también con la competencia o puede ser que la compañía tenga un riesgo de portafolio y tal vez disponga o cuente con un solo cliente y en ese sentido si el cliente le dice yo no acepto el aumento de precio, a la compañía no le queda más remedio que no aumentarlo y esto inmediatamente tiene un impacto importante dentro del margen bruto y lo deja sin la posibilidad de maniobrar o de gestionar los demás gastos que son necesarios para el desarrollo de la compañía. Otro de los indicios puede estar relacionado con los gastos familiares y hablaré con propiedad de este punto porque podríamos decir que Moreno Consultores es especialista en prestar servicios de revisoría fiscal en empresas familiares y lo que solemos encontrar es que hay una especie de magnificación de lo que es la compañía y en este sentido encontramos personas de la familia trabajando dentro de la empresa
en ocasiones sin las competencias necesarias para lo que la compañía necesita, con salarios excesivos y adicionalmente con una incorporación de gastos que no le corresponden a la compañía. Entonces, esta termina asumiendo gastos relacionados con transporte, con gasolina, con pólizas de seguro, la misma adquisición de vehículos, con gastos relacionados, por ejemplo, con compra de mercado, entre otros. Y finalmente, lo que encontramos y a lo que nos vemos o se ven expuestas las compañías es a una descapitalización, toda vez que debe asumir gastos que no están asociados con la operación y finalmente terminamos con una rentabilidad que no es la que esperábamos. Y finalmente, para hablarles de indicio, les diría que en mi opinión y experiencia el más importante es la cultura que tiene la organización o la compañía a hacer seguimiento a sus resultados. Y entonces cuando nos encontramos con compañías que no analizan los resultados, que no analizan el balance, el estado de resultados, su flujo de efectivo, que no tienen una batería de indicadores financieros a los cuales se les está haciendo seguimiento, pues son compañías que normalmente advierten una situación que pone en riesgo su negocio en marcha cuando ya están dando pérdidas, y en dicho momento resarcir los errores puede tomar más tiempo o tomar decisiones un poco más drásticas que en oportunidades no son lo que la gerencia o los dueños de negocio quisieran. Ahora, dentro de los responsables encontramos primeramente a la administración, toda vez que ella es la dueña y la responsable de la información financiera. Y seguidamente encontramos al contador y al revisor fiscal o al revisor fiscal, porque dependerá de la obligación que tenga la compañía de tener o no revisor fiscal. Sin embargo, cuando no se cuenta con dicha obligación, el contador certifica los estados financieros, y cuando certifica los estados financieros está diciendo que esa información financiera cumple o está en línea con el marco normativo contable. Esa certificación, claro está, también aplica cuando hay revisor fiscal, pero entonces tenemos a un tercer actor, que es el revisor fiscal, que debe velar porque para la preparación de los estados financieros se haya aplicado en todo lo material el marco normativo contable. Pero les diría yo que de manera adicional, por tener esta figura, la obligación de hacer un análisis de riesgos de sus clientes, pues este puede estar advirtiendo con oportunidad algunas situaciones que podrían poner en riesgo la hipótesis de negocio en marcha, sin que este debe ser su responsabilidad primaria o sin que esto quiera decir que la gerencia no es la primera que debe responder por los análisis en dicho sentido. Para finalizar entonces, muy cortico, quiero darles mi opinión sobre el impacto que tiene el que se haya derogado el artículo 457 del Código de Comercio cuando estamos hablando de hipótesis de negocio en marcha. Y es que si finalmente yo ya no tengo esa causal de disolución por pérdidas y me dicen que la disolución se debe determinar con base en el análisis de la hipótesis de negocio en marcha, pues estos análisis y estas situaciones de las cuales les he estado hablando se hacen fundamentales, ya que es este análisis el que garantiza que los estados financieros se están determinando con base en el supuesto de que ella está en capacidad de operar al menos un año más, al menos, porque la norma no limita este análisis al año, ¿listo? Entonces miren que más allá del marco normativo contable, tener en cuenta este análisis es fundamental, porque no solamente afectamos o hay una afectación propiamente a los dueños de la compañía cuando estos análisis no se hacen por, digamos, la necesidad que puedan tener de reaccionar, sino que al emitir un estado financiero que no ha contemplado dicho análisis puede afectar a otros, a los bancos, a los clientes, a los proveedores. Y allí es donde radica la importancia de la hipótesis de negocio en marcha.
Espero esta información haya sido de su interés. Hasta pronto.